Por favor. Buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este encuentro. Ya el tema número 6, vamos con Padre Delio, bienvenido. Hoy nos toca La salvación es para todos. Ese es el tema, vamos en la mitad del diplomado. Y para comenzar vamos a compartir una canción oración. A ver. Hola, Hola. ¿qué tal? Bienvenidos. Adelante. ¿Cómo estás, Gastón? Salam alaikum. Salam alaikum. Hola. Hola, León. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Y? ¿Nos hallaron? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, una hermosa canción que nos emociona a todos, nos llega al corazón. En esta oportunidad, Padre Delio, quisiéramos recoger lo que vivimos la semana pasada en el simposio, y antes de eso comentarles que para que todas estas actividades sean posibles, los cursos, los diplomados, les pido con mucha humildad su aporte. Estamos en el chat, les dejamos el link de Mercado Pago para los que puedan cooperar. También el link del grupo de WhatsApp, que puedan seguir viendo en nuestro canal las grabaciones, los que se hayan perdido el simposio, ahí está disponible. Entonces, si le parece, Padre Delio, que usted dirija ahí el encuentro que tuvimos la semana pasada, sus impresiones, y darle el espacio a las personas para que puedan, los participantes puedan comentar. Claudia, Mónica, María Victoria, Aarón. Bueno, Bueno, comienzo yo. Comienzo yo. Bueno, a mí la verdad que me ha impactado mucho el simposio, y más que un encuentro de ideas, me pareció un encuentro de corazones, ¿no? De personas que
bebemos de una única fuente que es nuestra fe en un Dios que nos trasciende, en alguien que es superior, que existe, que bueno, en estas tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Tiene su nombre y que misteriosamente tenemos símbolos en común, ¿no? No diría signos porque signos tiene un significado unívoco, sino símbolos que es algo más abstracto y se refiere más a, como a emociones, a conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el olivo, bueno, en este símbolo hemos profundizado, pero aparte había otros símbolos que se han nombrado como la luz, el agua, ¿no? Y cómo estos símbolos nos llevan a valores mucho más profundos. El olivo como en su longevidad, que nos habla de esperanza con sus frutos, nos habla de resiliencia, bueno, está ligado a los pueblos, a la cultura de muchos pueblos. Yo veía que desde la mitología griega está también en la fundación de Atenas, está también presente el olivo, y cómo esto se tiene que traducir, digamos, en lo que hoy necesita el mundo que está tan fragmentado, bueno, en estos valores, ¿no? El olivo como esperanza, la luz como sabiduría, el olivo luz, el agua como eh, vivir una ética, digamos, común, el agua que nos habla de limpieza, de purificación, ¿no? De buenas intenciones. Entonces, bueno, o sea, veía como que esos símbolos que compartimos, o sea, se traduzcan en acciones concretas que el mundo fragmentado, que tiene una ética del vacío de valores, nos requiere, nos urge, digamos, nos pide. Entonces, bueno, veía esa parte hermosa de que se haya podido, creo que ha sido mucho trabajo organizar este simposio, llevarlo a la práctica, mil detalles me imagino que han estado detrás, pero creo que los resultados han sido muy, muy lindos. Bueno, esa es mi devolución. Muchas gracias, Mónica. No, es muy importante para nosotros sus comentarios. Claudia, Sí, gracias. Pues miren, yo creo que agradecemos mucho el que se estén haciendo todos estos esfuerzos por poner en común, por compartir al mundo lo que las religiones traen de su tesoro y que dice el Papa León, que así que las religiones ya no sean más muros, sino profecía para el mundo. Eso que tenemos y que el mundo no conoce. Entonces, estos esfuerzos, eso ayuda para que el mundo conozca lo que cada una de las religiones trae y que es un tesoro. Y que, bueno, yo he estado pensando que deberíamos acá en el programa de radio, que tenemos que hacer un programa sobre sectas, porque las tres religiones tenemos sectas. Y esas son culpables de que la gente, el mundo en general, tenga una impresión negativa de estas religiones que nosotros que creemos y que profesamos, porque se quedan con la imagen que las sectas, que son muy agresivas en algunos casos, son lo que resulta. Y se deja, y no conocen esta cosa tan preciosa que es la verdad de las religiones nuestras, ¿verdad? ujú, Entonces, que sí que tenemos que deslindarnos y decir y mostrar, pues en un programa, las sectas que hay en cada religión, porque sé de las sectas que hay en el cristianismo y sectas
del Islam, no conozco de sectas en el judaísmo, que seguramente tal vez las hay, no sé, pero que sí tenemos que darlo a conocer. Y eso, y seguir en esto que ustedes están haciendo. Felicidades, muchas gracias, porque está mostrando el verdadero rostro de las religiones, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias Claudia por tus comentarios y interesante lo que estás planteando para que se nos vayan sacando la nube que tenemos en los ojos. Eh, Aarón nos puede escribir en el chat, estuvieron, no sé, Nora, señor Medina, usted es que estuvo, pueden abrir su micrófono. Paola, Sí, ya. No, para mí fue muy interesante este simposio porque nos abre nuevas perspectivas, mirar las religiones desde otro ámbito, ¿sí? Porque ellos también tienen sus símbolos que son muy importantes, igual que nosotros tenemos nuestros símbolos, que se le ha perdido prácticamente el sentido, ¿sí? Porque no se mira más allá de lo que significa, lo que es el símbolo. Y la Sagrada Escritura está llena de símbolos. Y eso es lo que hay que ir descubriendo poco a poco. Creo que esto, simposio, que me pareció muy interesante, y agradecer a ICANN realmente por este trabajo que están haciendo, porque realmente nos permite mirar, como digo, más allá de lo que está detrás de cada símbolo, porque tenemos una riqueza inolvidable. Y si uno lo mira desde, desde un judío, si lo mira uno como es el del Islam, todas estas religiones, ¿sí? Entonces uno dice, hay algo en común en todas, que es esos símbolos. Y cada uno le da su sentido, le da su significado profundo, y eso nos permite también nosotros abrirnos a otras religiones también, abrir el espacio, porque cada uno son religiones monoteístas, que creemos en un solo Padre y que, como digo, todos somos hijos de Dios. Entonces, los símbolos en la Sagrada Escritura están cargados de mucho significado. muy bien, muchas gracias. Y además esos símbolos nos unen, que es muy importante. ¿Alguien más? Padre Atilio, le veo con el micrófono abierto. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos ustedes. Te comunico que tuve un poco, te habrá enterado, estuve de vacaciones, entonces tuve cortado de todo este periodo, 2 o 3 meses de las transmisiones por motivo de horario en Europa, ¿no? Entonces Ujú. estaba desubicado yo por completo, pero después intentaba escuchar las grabaciones, que muchos, casi todos hacen, ¿no? En la medida de lo posible. Yo creo que se está haciendo un camino muy interesante, muy rico, porque hasta diría muy intenso, ¿no? En el sentido que prácticamente es una serie de transmisiones ahora en ese orden de encuentro, de entendimiento, de aceptación, de comprensión, de estudio también, con el caso del padre Delio, como decía, yo lo que estoy buscando es seguir a mi discípulo ahora, eh, que ahora se volvió maestro mío, ¿no? A esta edad es interesante, ¿no? Y realmente una cosa que también le escribí una nota un tiempo a ustedes, que en Europa, cuando le contaba un poco esto a nuestros periodistas y teólogos, el trabajo que se está haciendo en este sentido y a nivel bíblico también, ¿no? A nivel bíblico nacional, la Iglesia Argentina, la Iglesia más que la uruguaya, yo estoy en Uruguay ahora en este momento. Eh, Están trabajando mucho a nivel de joven, a nivel de comunidad, a nivel del grupo, sobre la palabra de Dios. Pero esta línea
de intercambio, diría entre comillas, ecuménico, de encuentro, es muy interesante, muy intensa, y las veo que la llevan adelante bien, ¿no? Y digamos así, la armonía, con respeto, eso es muy importante, y con crecimiento. Y eso es providencial, ¿no? Demos gracias a Dios. Adelante entonces con confianza. Muchas gracias, Padre Atilio. Padre Aarón nos escribe acá en el chat, dice, pude ver que en el árbol del buen olivo los injertados gentiles se aprecia también a los musulmanes, buscando ejercer el diálogo interreligioso. Sin embargo, en nuestro caso, mirando la raíz judía o hebrea. Muy interesante, muchas gracias. Bien, María Victoria está con el teléfono abierto, bienvenida. Muy bien, buenas tardes. No sé si hay alguien más, si no le damos el paso también a Padre Delio. A ver, nos dice aquí en el chat Aarón. Sí, señora. Nora nos comenta que no pudo asistir, así que va a tener que ver la grabación. Yo quería decir ¿Algún algo. comentario? Sí, Sí, adelante. señora. Bueno, pues la verdad no tuve la oportunidad de estar en el seminario, pero pues el material que su merced nos envió, lo leí. Y, y lo que más me llamó la atención fue el significado que tiene el olivo en cada una de las religiones, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo menos en la Torá, que estás esperando la esperanza, la reconciliación, ese olivo siempre hizo presencia cuando Noé le llegó la palomita con el olivo dándole como el aviso de que ya podía salir del arca, ¿sí? Y en el Corán, lo que es el signo del árbol del olivo. Y en el Nuevo Así es, Testamento que siempre el olivo es como el pueblo de Israel. Es ese aceite, ¿no? el aceite que Pero nos unge, también sí. cómo se va injertando ese olivo y cómo cada uno de los pasos que se va haciendo. Pues eso fue algo como lo que más me llamó la atención. Muy bien, muchas gracias, María Victoria. Bien, ahí están los comentarios. Gracias por estar acá. Padre Delio, me gustaría Sí, escuchar también, nos a gustaría a mí todos sus me impresiones. sorprendió también esa diversidad. Uno piensa que cada una de las religiones, está bien, hay elementos comunes, pero hay cosas particulares, por ejemplo, lo de la rosa para el musulmán, la rosa, y eso coincide también con la rosa, ese, ese poema de Salomón, que bien había elementos comunes que eso hace bien compartirlos. Y del lado judío, por ejemplo, el árbol como tal, la naturaleza, el árbol, y hoy día las plantaciones de árboles en Israel, el signo de la abundancia, de la providencia, el signo por parte de los musulmanes, ¿no? Lo de la rosa me llamó la atención. Y claro, desde la parte nuestra también lo bíblico, ¿no? Que lo vamos a ir profundizando también en estos días de la Carta de los Romanos, el tema del injerto. Así que fue muy rico y muy oportuno este simposio en medio de nuestro curso. Bien, muchas gracias, Padre Delio. Entonces, sin más, gracias por todos sus comentarios, sus agradecimientos también a todo el equipo que estamos acá haciendo todo lo posible con mucho cariño para que les llegue a ustedes toda esta riqueza de la palabra de Dios. Entonces,
Cuando usted diga, Padre Delio, comenzamos con el tema de hoy. Yo estoy acá en una casa de los deonianos, una casa muy, muy querida. Te voy a compartir una foto a ver si es familiar. Padre Ceciño. Qué placer estar compartiendo en estos días acá en su casa con el Padre Ceciño, gran compositor y autor de libros, siempre dedicado al tema de la familia, la paz. Así que eso me inspira mucho. Muchas gracias por Y compartir ahí. yo le dije de Rubén también, me dice saludo de un desconocido, porque a todos nos fortaleció en nuestro camino vocacional. Sí, yo se lo dije. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir el tema de la salvación para todos. Hay otros títulos que suele darse a este tema, a esta parte de pero para el diálogo nos ayuda a tener ese título, la salvación es para todos, judíos y gentiles. Y saber, no es suavizar las palabras de Pablo, sino que leerlas bien en su contexto, y eso es lo que estamos haciendo. Recordemos estos versículos del capítulo 10, del 5 al 21. El centro es Cristo, la palabra de Dios. Cristo, el verbo hecho carne, dirá el Evangelio de Juan, pero acá estamos en Pablo. Recordemos retomando nuestro texto en capítulo 9, 30 al 10, 4. Desde ahí partimos. Entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia, y la justicia que nace de la fe, mientras que Israel, que buscaba una ley que le proporcionara justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque buscaba la justicia en las obras, no en la fe. Tropezaron contra la piedra de tropiezo. Eso es referencia a la escritura, a los profetas. Como dice la escritura, voy a poner en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no quedará confundido. Ahí arrancamos con nuestro texto. Recapitulando el tema anterior sobre el fracaso en el sentido de, ¿en qué sentido el fracaso de Israel? En no haber aceptado a Jesús, la justificación, la salvación por medio de la fe, y más bien fiarse en las obras de la ley. Eso es un tema muy recurrente en Pablo. Recordemos la situación presente de Israel y de los gentiles. Ellos han alcanzado la justicia, dice el versículo 30, mientras que Israel no ha alcanzado la meta de la ley. Porque la razón que explica esta situación, ahora lo vamos a ver, el versículo 10, 14, el versículo 4, el capítulo 10, es fundamental, porque la meta de la ley, el que da cumplimiento a la ley plenamente, es Jesucristo, la palabra de Dios. Hemos visto entonces una intervención personal por parte de Pablo, quien aclara que ha sido una falta de discernimiento. Es un tema muy importante en Pablo, discernir por parte de Israel el desapego por la justicia de Dios, e ignorar que la meta o el propósito que tenía la ley, la plenitud de la ley, es Jesucristo.
es el Mesías de Dios que Dios ha enviado al mundo en la plenitud de los tiempos. Ese es nuestro pasaje que vamos a profundizar. Entonces, el sentido original del texto, Romanos 10, del 5 al 21. El argumento de esta sección comienza con la descripción de la situación irónica que ha recaído sobre Israel, que no ha logrado alcanzar la justicia a pesar de su celo por la ley. Que esa justicia sea el término clave, aquí se vuelve muy claro. Veamos la secuencia, cómo va progresando cómo va desarrollando Pablo su pensamiento. No conocen la justicia de Dios. Buscan, en cambio, establecer su propia justicia. No se someten a la justicia de Dios, y el fin de la ley, la justicia de Dios, es Cristo, quien trae la justicia para todos, pero lo trae de una manera única, que es a través de la fe. Vamos a ir destacando esto porque a veces, sobre todo en el ámbito de las sectas o evangelismo, así, la fe, ¿qué es la fe? Para Pablo, la fe en Cristo es en el poder del resucitado. Eso lo vamos a ir viendo más claramente. Bueno, seguidamente Pablo describe la justicia basada en la fe que Israel no ha logrado alcanzar. Y ahí podemos dividir en dos partes este texto de 10, leer en dos párrafos. Versículos 5 y se concluye con una del rechazo de Israel a aceptar el evangelio de la justicia. Viene de la fe. Vamos a la primera parte. El testimonio de Moisés. El testimonio de la justicia basada en la fe, versículos 6 al 8. La confesión de fe y el alcance que tiene, el alcance universal de esta justicia. Es un tesoro esta parte de la palabra, del argumento de Pablo. Vamos a ir viendo los textos. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella. Versículo 5. Pero la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu interior, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿quién bajará al abismo? Pablo está acá leyendo el Deuteronomio, hablando de la palabra de Dios. Y Pablo dice, queridos hermanos, no hay que subir a buscar esa palabra, porque esa palabra está a nuestro alcance. O bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Entonces, ¿qué dice? Dice acerca de ti, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es Deuteronomio. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Y ahí va creciendo este argumento de Pablo. Pero tengamos presente entonces, usando el texto del Deuteronomio, Pablo nos quiere poner en claro que no hace falta quién subirá al cielo a buscar esta palabra o al abismo a buscarlo. No, esta palabra está en tu boca y en tu corazón. La palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque, y acá termina la otra parte de este tema, la justicia que proviene de la fe, porque si confiesas con tu boca
que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Yo voy poniendo los textos que son cristológicos. Pablo no está hablando así porque sí, está con fundamento. Mateo 10:32, Lucas 12:8, Hechos de los Apóstoles 12:31. Ahí está el fundamento de lo que Pablo está diciendo. Confesar con la boca que el Señor y creer con el corazón. Qué imagen más bonita, ¿no? Confesar con la boca, proclamar y creer en el corazón, con el corazón. Pues, versículo 10, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Isaías 28:16. O sea que, continúa Pablo, versículo 12, no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos. De acá viene nuestro título. La salvación es para todos. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo Jesús. O sea que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Y acá recordamos Gálatas 3:28, un texto muy bonito, muy apropiado. Versículo 13, la cita de Joel. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. La cita del profeta Joel 2:32. Bueno, esta es la primera parte, ahora la segunda parte del texto, después vamos a ir profundizando. La relación entonces entre predicación y fe, eso es fundamental. Ahora viene la primera parte, versículos 5 al 13, hablaba de que la palabra está al alcance nuestro para que lo confesemos y creamos con el corazón y lo confesemos con los labios. Pero acá avanzando en los versículos, la relación que hay entre predicación y la fe, versículo 14 y 15, 14 y 15. Pero ¿cómo van a invocar a aquel a quien no han creído, en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Acá tenemos el esquema, tengamos presente entonces, relación entre predicación y fe, versículo 14 y 15. No todos han obedecido, versículo 16 y 17. Pregunta y respuesta respecto a la predicación del Evangelio, versículo 18. Pregunto yo, dice Pablo, ¿será que no han oído? Claro que han oído. La respuesta. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras, las palabras del Salmo. Entonces, retomando aquí el texto, pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que les predique? Toda una conexión, ¿no? Todo está ligado. Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien.
Versículo 16, pero no todos obedecieron a la buena nueva. Ahí está el llamado de Pablo. No todos obedecieron. En otro momento Pablo habla del resto, un resto que ha creído, ¿no? Un resto, un remanente. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestra predicación? Isaías 53:1. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Estamos en el mes de las misiones, mes de octubre, mes de las misiones. Es decir, ¿cómo van a creer si no han oído de Jesucristo, no han oído del Evangelio? ¿Cómo van a creer? ¿Y cómo sigue la cadena? ¿Y cómo van a predicar si no han recibido el envío? Entonces, este es el compromiso misionero. Qué fuerte que es esto que nos dice Pablo. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Dios. Escuchar. A mí me gusta mucho en el bautismo, cuando bautizo, hay un signo que por ahí uno lo pasa así medio rápido, si no, no lo hace, que es el efetá, ábrete. Y se le da una bendición en la orejita, en el oído, al, al que se bautiza, como eh, oración, como Jesús hizo con este sordo mudo para que escuchara. Esa es la salvación. Los milagros como signos de una salvación más profunda, ¿no? Que es a través de la fe. La fe entonces viene por el oído. Y hay en griego, eso lo recordamos bien, akuo, hypakoe, obedecer y escuchar, tiene la misma raíz, creer. Así que qué rica que es esta palabra, ¿no? Versículo 14 al 21 de capítulo 10. Y pregunto yo, dice Pablo, ¿será que no han oído? ¿No han oído? Claro que han oído. Él mismo responde. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Una bonita frase del Salmo 19:4. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés fue el primero en decir, os volveré celosos de una que no es nación, contra una nación estúpida os enfureceré. Es decir, falta de entendimiento, lo que no han entendido. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallando por quienes no me han buscado. Fui hallado por quienes no me han buscado. Eso lo repite lo de Romanos 9:30, versículo, ahí leíamos recién. Entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia que nace de la fe. Versículo 30, capítulo 9:30. Fui hallado por quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Isaías 65:1. Mas a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde. Es así las palabritas de Pablo. Pero eso no, Pablo lo toma de Isaías 65:2. Así habla de la incredulidad, la rebeldía del pueblo. Bueno, aquí así es como leímos bien detenidamente estos versículos 5-13 y 14-21. Hagamos así en dos partecitas
para poder entender bien esta parte. Los versículos 5 al 13 dan más detalles sobre los dos asuntos claves que Pablo ha explicado en el versículo 4. Cristo da cumplimiento al propósito que tenía la ley. Porque el propósito de la ley, la finalidad de la ley, Cristo da cumplimiento a la ley. Y más adelante va a decir, el que ama ha cumplido toda la ley. Cristo da cumplimiento al propósito que tenía la ley, poniendo ante nosotros una justicia que se consigue por medio de la fe. Versículos 5 al 10. Y esta justicia está ahora disponible para cualquiera que cree. ¿Y cómo lo explica Pablo eso? A través de esos textos, del testimonio de Moisés. Moisés mismo lo dijo. No hay que buscarlo ni en el abismo ni en lo alto del cielo, porque la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón. Y el que confiese con los labios y cree con su corazón, será salvado. Esa es como insistente Pablo. La desobediencia de Israel se manifiesta ahí en esto de manera especial, ahí en los versículos 14 al 21. El punto de partida inmediato del párrafo es la cita de Joel 2:32 en Romanos 10:13. Esta profecía promete salvación a todo aquel que invoque el nombre del Señor. En los versículos 14-21, Pablo empieza por esta referencia a invocar al Señor y va desarrollando los pasos que preceden a esta declaración. Creer, predicación del Evangelio, ser enviado, así, todo es una cadena. ¿Cómo van a creer si nadie se los predica, ¿no? ¿Y cómo van a predicar si no es enviado? A continuación, Pablo regresa explícitamente a la situación de Israel que se describe en los versículos 16 y 21. Pablo reitera la necesidad de que el mensaje sea proclamado para que las personas puedan creer. Si no se proclama, ¿cómo van a creer? Después de dos citas del Antiguo Testamento, el apóstol muestra que sin duda Israel ha oído. Dice, no me digan que no han oído. Sí ha oído. Porque si a todos los puntos llega mi palabra. Salmo 19:4. Con otras dos citas, Isaías 65:1-2, concluye el párrafo de modo que la sección 30:21 termina con el mismo tono con que empezó. Los gentiles que no buscaban a Dios le han encontrado, mientras que Israel, aún teniendo la gracia de Dios a su alcance, continúa rechazándola con obstinación. 10:21. Aunque versículo 13 es entonces el desencadenante inmediato de estos versículos, en última instancia el párrafo retoma la formulación de cargos contra Israel que Pablo planteó al comienzo del capítulo 10. A pesar de su celo, la culpabilidad o fracaso de Israel se debe al hecho de que no comprendieron la justicia de Dios en Cristo y de no someterse a ella. Eso lo habíamos visto ya. Y entonces no tienen excusas por no haber respondido. Buscando o siguiendo el hilo del pensamiento del apóstol, retomando versículos 30, el capítulo 9, 30 al 10, 21, vemos tres unidades. La primera, habíamos observado que Pablo describe la situación irónica que ha afectado a Israel y a los gentiles, como es que
Los gentiles lo han encontrado sin buscarlo. Israel, que lo conocía de antes, no lo ha encontrado. Los gentiles han alcanzado la justicia sin buscarla, pero Israel no ha logrado alcanzar la justicia, aunque la buscara. En la segunda unidad, versículo 10, capítulo 10, versículo 5 al 13, Pablo describe la justicia que proviene de Dios, basándose en el testimonio de Moisés. Qué interesante que es versículo, porque da el testimonio de Moisés. Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella. Pero la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu interior quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, hablando de Cristo. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Ahí está. Pablo entonces sostiene que la justicia está cerca. Requiere que uno confiese que Jesús es el Señor y crea en que Dios lo ha resucitado entre los muertos. Veamos que la fe en Pablo no es algo así romántico y con el cantito tan bonito. Si tuviera fe como el granito de mostaza, excelente. Pero no nos quedemos en una cosa ahí romántica ahí, elevados, sino confiar en el poder de Cristo resucitado. Esa es una fe concreta. Requiere que uno confiese que Jesús es el Señor y crea que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Tal confesión y fe conducen a la salvación para todos, ya que no hay distinción entre gentil y judío. Nuevamente, el título de nuestro tema hoy, la salvación es para todos, sin distinción. Y finalmente, la tercera unidad, Pablo describe la desobediencia de Israel, 4:21, los versículos 4 al 21, comienza discutiendo la relación íntima entre la fe y la predicación del Evangelio. La fe entra por el oído. Eso es, atención, catequistas. Claro que se trata de no un oído físico, porque algunos no podrán contar con este sentido. Sin embargo, es la fe del corazón acoger el Evangelio. Luego con Isaías, Pablo lamenta que no todos han obedecido el mensaje de Cristo. Y ahí se lamenta el profeta, ¿no? Y ahí se lamenta también Pablo, planteando la posibilidad de que Israel no haya creído porque no ha escuchado el Evangelio. Afirma que el Evangelio ha sido proclamado por toda la tierra, citando el Salmo 19. Pablo luego señala que Moisés e Isaías predijeron que Dios se revelaría a los gentiles y que Israel sería desobediente. Padre Delio, Sí. disculpe, como usted estaba resfriado y congestionado, cuando usted diga vamos a la pausa. Bueno, está. Bien, entonces dejo aquí para que en la pausa también abramos siempre la recomendación, ¿no? Abrir el texto bíblico y ahí recordemos primeros versículos del 5 al 13 y del 14 al 21. Bueno, un descansito y a meditar. Usted. Adelante, Padre Delio.
Bueno, antes de eso quería informarles que dejamos un enlace en el chat para invitarlos a que puedan escribir alguna palabra o algo en relación al simposio, porque también hubieron personas que llegaron tarde. Así que hacen clic en el enlace y nos dejan una palabrita. Muchas gracias. Adelante, padre. Bien. Una cosa muy importante en nuestro tema, sobre todo es, recuerden esta parte de la metodología que es buscando establecer puentes, crear puentes, vínculos con el Antiguo Testamento, la manera con que Pablo interpreta el Antiguo Testamento, qué hermenéutica hace Pablo. Entonces eso es lo que nos toca hacer ahora. ¿Cuál es la hermenéutica de Pablo? ¿Cómo lee la palabra? Eh, Vemos acá Pablo cómo interpreta la escritura. Seguimos un autor, eh, Richard Ice, en un libro de 1989, después tiene otros también. Podemos apreciar cómo Pablo interpreta las escrituras. El apóstol presenta como portavoz de su evangelio a un personaje llamado la justicia de la fe, que repite versículos escritos mucho antes de la escritura de Israel. No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Lo más importante de la interpretación de Pablo, el sujeto no es la ley, sino Cristo. Recordemos el versículo 4, 10:4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea sea justificado. Entonces la palabra es claramente, se trata de Cristo, el creer en Cristo, aceptarlo a Él, aceptar su evangelio. La referencia a la ley o a la acción humana se suprime aquí porque es Cristo quien es el que bajó del cielo. Cristo es el que es levantado de entre los muertos. ¿Cómo se da cumplimiento a el capítulo 30 del libro del Deuteronomio? El bajar y el subir. Cristo es quien levantado de entre los muertos y Cristo es quien ha bajado del cielo. Qué bonita imagen. Este cambio equivale a una referenciación radical del texto. No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Las palabras se hacen eco de Deuteronomio 30, 11, 14, un pasaje en el que Moisés exhorta a Israel a guardar los mandamientos de la ley. Así que Israel no tiene excusa de no guardar los mandamientos. Yo digo Israel, pero nosotros, nadie tiene excusa de no guardar los mandamientos de Dios. Si leemos el texto de Pablo. Las palabras que se hacen eco entonces de esta Deuteronomio 30. El punto de Moisés es que la ley está cerca. Los mandamientos de Dios no son esotéricos, ocultos ni imposibles de obedecer, ya que han sido dados gratuitamente a Israel el libro de la ley.
En Romanos 10, sin embargo, se produce un cambio, una reformulación, veamos. Ese cambio desconcertante, según la interpretación de Pablo, estas palabras no se refieren a la ley, sino a la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? El Evangelio. De hecho, aunque reivindica las palabras de Moisés del Deuteronomio, la justicia por la fe parece ahora hablar como adversaria, ¿no?, de Moisés. Sin embargo, no. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Pablo se apropia de la exhortación de Moisés, transforma su sentido, de modo que Moisés se convierte en testigo del Evangelio. Moisés es el que está dando ahora testimonio de esta palabra de Pablo. Pablo interpreta repetidamente la Escritura de una manera que debió sorprender a su primera audiencia, yo me imagino. En Romanos 10, 18, solo unas pocas frases después de la lectura revisionista, podríamos decir así, del Evangelio, del Deuteronomio 30, Pablo cita el versículo 4 del Salmo 19. Su voz se ha extendido por toda la tierra. Una descripción poética del testimonio mudo de los cielos a la gloria de su Creador, para demostrar que los judíos son culpables de rechazar esa predicación, ¿sí? Porque no podemos decir que no lo escuchamos, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, a todos los rincones llega su voz, se extiende su voz por toda la tierra. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Comparando Romanos 10, 5, 10 con el pasaje del Talmud, discutido que apela al Deuteronomio 30 como garantía de convicciones muy diferentes. Acá interesante, estamos en este diálogo judeo-cristiano, vemos la riqueza, cómo nos puede iluminar también Baba Metzia 59, aparece la historia de una disputa entre el rabino Eliezer y otros sabios. Esto tiene que ver con este texto, esto de Deuteronomio 30. Mientras que Pablo recurre al Deuteronomio 30, 11, 14, para demostrar la cercanía de la palabra de Dios, para Rabí Joshua el texto proclama su propia evidencia, su estabilidad como baluarte contra los caprichos y engaños humanos. Mientras que Pablo lee el pasaje como una promesa de revelación continua. ¿Cómo hay la diferencia? Rabí Joshua, como lee, como una prohibición de apelar a la experiencia reveladora, como explica Rabí Jeremías, no prestamos atención a una voz celestial. Rabí Joshua utiliza las palabras de Moisés para fijar la palabra de Dios en el pasado, en un texto escrito. Pablo utiliza las mismas palabras, pero al revés sería en este caso, para situar la palabra de Dios en el presente, en su propio anuncio, en el querigma. Esto lo pueden profundizar más ahí en los apuntes, están las referencias. A pesar de la explicación de Rabí Joshua, Deuteronomio 30:11, leído en su contexto, difícilmente prohíbe a Dios seguir hablando a su pueblo. El punto del pasaje es que Israel no puede alegar ignorancia de la ley como excusa para la desobediencia. Ahí pesa mucho este salmo. Para Pablo, sin embargo, la exégesis del pasaje se rige por Deuteronomio 30:14, pero ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. En ambos casos, una nueva interpretación global de la palabra de Dios
da forma a la interpretación. Para los rabinos, la palabra de Dios es la Torá mosaica, tal y como se transmite a través de generaciones y explicación oral. Para Pablo, la palabra de Dios es Jesucristo. Ahí está. Esa conversión que hace Pablo, esa diferenciación, transposición, digamos. Directamente dice es Cristo, ¿no? La palabra de Dios, el fin de la ley, ¿no? El que da cumplimiento a la ley, el objetivo de la ley, tal y como se experimenta en la comunidad cristiana llena del Espíritu. Así, aquí encontré esta referencia de Baba Metzia 59 como un paralelo a Romanos 10, 5, 10. Ofrecen lecturas independientes del Deuteronomio, cada una de las cuales asimila un nuevo mundo simbólico. Bueno, esto también es parte de nuestro diálogo y de nuestra riqueza, ¿no? Al leer la palabra de Dios. Romanos 10, del 9 al 13, que esa fe sea una... Pablo elabora sobre la palabra de la fe que predicamos. La boca del versículo 8 genera, forja la confesión. Veamos ahí la secuencia. Y el corazón forma o crea. Si crees en tu corazón, confiesas con tu boca. Pablo no define la fe en términos de creer que Jesús debe ser identificado como Mesías de Dios, aunque esa identificación se presupone en las líneas anteriores y de manera presente en otros textos. Me refiero a los textos que cito a continuación. Él enmarca la fe en términos de poder, tanto el poder de Dios en la resurrección como el poder implícito de Jesús como Señor resucitado. Romanos 1:4, 14:9. Esa es para tenerlo en cuenta. En los versículos 11 a 13, cita a Isaías 28:16, se menciona nuevamente habiendo citado ya en el versículo 33b. La ambigüedad sobre la identidad de la roca ha desaparecido, ya que él se identifica explícitamente con Jesús. Además, Jesús es el Señor de todos. Su nombre resulta en salvación. Joel 3:15. Todas estas afirmaciones, entonces, particularmente la cita de Isaías y Joel, asocian a Jesús directamente con Dios. Si el nombre de Dios ahora es el que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, del mismo modo Jesús es públicamente confesado Señor de todos. Eso es lo que vemos ahí muy claramente en estos versículos 11 al 13. Nadie queda confundido. No hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Finalmente, los versículos 14 a 15, pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído hablar? ¿Cómo han de oír sin que se les predique? ¿Vio? La cadena, ¿no? Nuevamente, de la fe que entra por el oído, por la predicación. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies del que anuncia el bien, que anuncia la paz. La instancia de alcance universal del señorío salvador de Cristo genera entonces una preocupación urgente por la predicación y la receptividad del Evangelio.
este argumento encadenado de los versículos 14 y 15, Pablo rastrea la fe hasta su origen en el acto de que Dios ha enviado. La naturaleza no especificada de ellos en tercera persona del plural que sigue la insistencia en la extensión universal del Evangelio. No hay distinción. Incluye tanto a judíos como gentiles. Pablo comentará sobre Israel y de manera sorprendente el versículo 19, pero por ahora de todos, de los versículos 11 al 13, ese todo el que prevalece. Veamos ahí 11 al 13, porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. La cadena entonces se abre tomando el lenguaje de Joel. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no creen? Y Joel 3:5, con frecuencia en los lugares de la Septuaginta, invocar el nombre del Señor se refiere a la oración en el contexto de culto. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo creerán en Él si no han oído hablar de Él? Introduce un agente externo. La adoración y la fe comienzan escuchando la palabra de otra persona. El resto de la cadena, eh, que culmina con la cita de Isaías 52:7 en el versículo 15b, solo intensifica este cambio hacia el origen externo de la fe. Veamos ahí en el 15b. ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura, que hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Entonces, ese origen externo de la fe que viene por la predicación. Qué importante que es la misión. La tercera pregunta, ¿cómo escucharán sin que alguien predique? Lleva la lógica del paso más allá, ya que nadie puede escuchar la noticia de la acción de Dios en Cristo sin un discurso público, ¿no? Una predicación. La cuarta pregunta, ¿cómo predicarán si no han sido enviados? Retrocede nuevamente un paso en la cuestión del agente. Nadie puede creer sin haber oído, es decir, sin que se le haya dado la palabra. Y nadie puede predicar a menos que haya sido enviado para hacerlo. Isaías 52:7, para transmitir la urgencia de esta acción, mientras que Isaías representa el único evangelizomenu, es decir, proclamar, uno que proclama, alguien que proclame. Pablo usa el plural de Nehemías 2:1, evangelizomenon, no evangelizomenu, sino menon. Ahí se ve bien el plural, así que todos estamos enviados a predicar. Versículo 17, 16, 17, pero en todo obedecieron, no todos obedecieron, dice Pablo, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestra predicación? Isaías 53:1. Por tanto, la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. El versículo 16 irrumpe la descripción de la llegada de los mensajeros y la expectativa que serán escuchados, pero no todos han obedecido el Evangelio. En contraste con todos los que lo invocaron, y cada uno de los versículos 12-13, no todos señala un cambio de dirección. ¿Vieron? Ahí, ese es el tema. No es que la totalidad que no ha creído, que Pablo ya va distinguiendo, no todos han creído. Una breve pregunta, Señor, ¿quién creyó nuestro mensaje? Pablo encuentra su propia conclusión.
La fe viene a través de un mensaje. Para el lector que conoce las palabras de Isaías en su contexto, recuerda las palabras del servidor, el cántico del servidor sufriente de Isaías. ¿Quién cree en su mensaje? Pregunto yo, dice Pablo, ¿será que no han creído? ¿Que no han oído? No, ¿cómo que no han oído? Porque por toda la tierra se difunde su voz. Otra vez el Salmo. Pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés fue el primero en decir, los volveré celosos. Acá aparece una palabra, celos, de una que no es nación contra una nación eh, sin entendimiento. Em, Acá quiero adelantarme un poquito para ir concluyendo. Recordemos entonces esta clave del texto de hoy, las referencias a Moisés, al Deuteronomio, como testigo de esa palabra y que esa palabra es Cristo y la fe viene, entra, se hace presente por medio de la predicación. Ahí está la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Pablo representa consistentemente entonces Moisés e Isaías como si hablaran ahora. Eso es lo fresco, ¿no? de Pablo, la actualidad que tiene el mensaje de la palabra. Pablo está escuchando en este momento que nos está repitiendo a nosotros. Él está escuchando la Torá. No solo hablan en el presente, sino que hablan sobre el tiempo ahora en el cual el siervo de Cristo Jesús se enfrenta a esta relación de su propio pueblo, que es el Señor de todos. A diferencia del Hecho de los Apóstoles, lo que pasa con Esteban, plantea una continuidad a lo largo de las generaciones en la resistencia de Israel a la voluntad de Dios. Pablo escribe sobre una crisis presente sin paralelo en la historia de Israel. Y esto es lo que se manifiesta en el dolor, en la angustia de Pablo por su pueblo. Isaías, a su vez, se atreve a decir, dice Pablo, fui hallado por quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Bueno, esto es la conclusión de estos versículos 20-21. Nada más en Romanos 10 puede interpretarse como un diagnóstico de un problema continuo dentro de Israel. El tiempo no es el tiempo pasado, el tiempo de los romanos. Esto es lo que nos habla Pablo de esa actualidad y del compromiso del creyente de anunciar el Evangelio. Retóricamente, el efecto neto de este pasaje es plantear la cuestión. No es que Dios haya rechazado a su pueblo, ¿verdad? Comenzando con la ley sorprendente noción de que Dios tropieza a Israel y culminando con la imagen del Israel obstinado, el argumento avanza hacia la posible respuesta. ¿Dios ha rechazado a los suyos? Esta es la cuestión. Nunca Pablo lo afirma esto. Y nuevamente el lenguaje de 10:21 asume que Israel en su conjunto está en desobediencia. Teológicamente, el efecto neto de este pasaje de 9:30, 10:21 es colocar a Cristo en el centro de la relación entre Dios e Israel. Mientras que el ordenamiento de los dones, recordemos, todas las prerrogativas de Israel, podrían entenderse como ubicar a Cristo como culminación de los cuidados de Dios con Israel.
incluso como uno más en una serie de dones. Aquí se dice más. Dios ha sorprendido a Israel con Cristo, con el Mesías. Cristo ya está cerca, sin necesidad de ser introducido en la esfera humana. Cristo es el Señor de todos los pueblos, las noticias traídas por su mensajero que Dios son sobre este mismo Cristo. La crisis de Israel es generada entonces por el Cristo, por el Señor que resucitó con poder, y Él es el propósito, el fin de la ley. Porque a partir de Romanos 5, 21 se puede hablar de rebeldía, de incredulidad por parte de Israel, y también decir que la salvación es para todos. Eso es la pregunta de nuestro foro. La salvación es para todos en Cristo Jesús. Bueno, preparémonos ya la próxima para entrar en el capítulo 11, que en una primera encuentro nos anticipando al versículo 14, donde está específicamente el título de nuestro curso, de nuestro diplomado, que es el olivo amado de Dios. Así que a no perderse de poder prepararnos para leer bien estos textos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Padre Delio, y también estar en este momento con nosotros, a pesar de que está bastante congestionado y resfriado. No sé si dejamos unos minutitos, pudiera ser para algunas preguntas y después ya ir terminando. ¿Alguna consulta, comentario? Quiero contarles que estamos recibiendo la retroalimentación del simposio y les dejé un enlace para que ustedes puedan escribir una palabra. También se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para las personas que no estuvieron hoy. Al principio del encuentro, en donde no estaban todos, les solicitamos también su colaboración para que podamos seguir realizando estos cursos, los diplomados, los simposios y los encuentros. Les dejé el link de Mercado Pago, los pueden incorporar. Entonces, esta es la palabra que se expresó: emoción, aprendizaje, belleza, lo que han ido sintiendo los participantes. Dustin, como llegaste un poquito tarde, quería saber si habías estado en el simposio la semana pasada. No pude entrar al simposio. Tuve Mm. una confusión de horarios ahí. Pero está la grabación. No sé si Ok, la alcanzaste a ver. no, ¿Ya? no, todavía no lo he podido ver. No he tenido Ah, chance bueno. en el trabajo. Ujú, Ah, perfecto. Pero cuando la puedes ver, los compañeros acá comentaron lo interesante que fue. perfecto. Vale, lo voy a ver. Bien, bueno, recordarles también que lo que mencionó Padre Delio en cuanto a la bibliografía está en el aula virtual para que la puedan revisar. Claudia tiene levantadita la mano. Adelante, Claudia. Gracias. Pues sí, agradecerle, Padre Delio, la, el esfuerzo a pesar de la incomodidad de estas afecciones respiratorias. Agradecerle mucho. Así parece que vamos
tan despacito, despacito, pero es que no es cualquier cosa cambiar la mentalidad de que hemos durante tanto tiempo, como en mi caso, leído tantas veces los textos, tal vez a lo mejor tan superficialmente, que no habíamos comprendido la profundidad de esta verdad que se nos está revelando. Y con esta metodología que lleva usted de ser tan lento, despacio, frase por frase, creo que va permeando el mensaje. Es un mensaje de liberación, es un mensaje muy hermoso de salvación y pues agradecerle esto voy comprendiendo. el, Efectivamente, Dios no ha rechazado a su pueblo judío, sino que y es lo que le duele a Pablo, que se han excluido de esta posibilidad de creer que es posible salvarse por la gracia, no por la ley, como que el camino, y esto nos sirve también a nosotros porque encontraremos en muchas personitas que piensan que se necesita hacer cosas para poder salvarnos y la sorpresa es que en Cristo, creer en Él, tenemos la salvación y en eso radica la salvación, en creer en Él. Y por eso está al alcance, como dice el texto, está a nuestro alcance, porque ¿quién totalmente incapacitados desde el punto de vista humano para poder obtener la salvación? ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién bajará al abismo? Sino para poder traer a Cristo, la salvación está al alcance de nuestro. Y esta grandeza del amor de Dios, esta misericordia, parece que es algo tan grande que no han podido los hermanos judíos querer lo que sea así de sencillo, ¿verdad? Que sea, que no tenga que ser por la ley, porque por la ley nos es imposible salvarnos. Pues es lo que creo que no sé si estoy en lo correcto, eso es lo que estoy comprendiendo, Padre. Muchas Así gracias. es. Sí, muy, muy bien. Muy buena la devolución, ¿m? Porque es la bonita imagen del Deuteronomio 30, ¿no? El bajar del cielo y el subir del abismo, el de la resurrección. Pablo lo ve muy claro. Juan, el Evangelio de Juan nos habla también en su teología, en su cristología, y Pablo tiene su originalidad, ¿no? A través de los textos de Israel, la escritura, hacernos ver ese testimonio de Moisés, de la ley, que es Cristo, que ya vino, Él bajó y Él fue elevado desde el abismo por la fuerza, por el poder de Dios. Esa es la fe, el poder del resucitado. Muy bien, pues. Muchas gracias, Claudio. Si le parece, Padre Delio, pudiéramos dejar las preguntas del tema de hoy para empezar con eso la próxima semana, en consideración que está bastante congestionado. Y nos vamos despidiendo. Les mando un abrazo enorme, un buen fin de semana. Y los voy a dejar con la segunda parte de la canción que escuchamos al principio. Muchas gracias, Dios los bendiga. Excelente todo. Igualmente para ustedes. Gracias.
Yo creo que nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlos y sentirnos un poquito menos impotentes. Porque hay mucha gente un taxista, un albañil, un carpintero, que ve las guerras, ve las diferentes guerras y se empieza a sentir impotente sin poder hacer nada por la guerra. Bueno, nosotros algo hacemos. Esto no va a cambiar absolutamente nada, porque la guerra tiene otro idioma. Pero respecto a nuestra impotencia de no hacer nada, cantar esta canción por la paz en hebreo y en árabe y en castellano me parece que tiene una razón de ser, justamente en este momento con el desastre que estamos viendo todos los días en Medio Oriente. No, la verdad me sorprendió gratamente la invitación, poder venir acá para elevar un canto y elevar una melodía por la paz. Quizás es cierto que desde nuestro lugar como músicos es difícil poder hacer algo, como decía bien León, pero es cierto que a veces la música trasciende algunas barreras físicas y creo que un poco por ese lado tomé como una bienvenida la invitación y a poder participar con estos músicos increíbles, por supuesto, y en este entrecruzamiento también de religiones, creo que el pedido por paz aún tiene un peso aún mayor. Bueno, Mashallah fue muy gratificante y lo hermoso de esta canción de León es que es atemporal. Lamentablemente, tal vez nunca podamos dejar de cantar esta canción, pero lo importante es que cada vez que la hagamos con el corazón. Fue muy hermoso hacerla en este lugar específicamente, le dio como que la redimensiona hacerla en la mezquita, en este hermoso lugar, esta hermosa canción, así que estoy primero que todo muy agradecida de poder haberlo hecho y un agradecimiento que León haya querido hacerlo y Gastón que haya venido acá, así es que estoy muy contenta, estoy muy contenta. Yo quería preguntarles una cosa que sería bueno, como no lo entendí, explicarle a todos. La última improvisación que ustedes hacen me pareció muy emotivo realmente, que significa muchas cosas. Y el abrazo también de todos. Quería saber de qué se trata la última improvisación, cuando termina la canción. Lo que vos decís. Es básicamente una improvisación sobre una frase que nosotros decimos en Yom Kippur, que es en el Día del Perdón, donde se abren las puertas del cielo para realizar ese pedido de perdón. El texto específicamente dice Ve'al kulam Elohai slichot, slach lanu mechal lanu kaper lanu, y esto quiere decir Dios nuestro, Dios del perdón, perdónanos por nuestros pecados, absuélvenos y concédenos el perdón. Lo que decía ahí era, nosotros hay dos nombres que son Yallah y Yahu, nombre interno y externo de Dios, de Allah, y al final decimos, te pedimos perdón por todo lo que, digamos, nos podemos equivocar y... Por todo lo que no hacemos bien. Por todo lo que no hacemos bien, por todos esos yerros que tenemos, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero venimos y pedimos, Ya Allah, Yahu, Astaghfirullah, que tu bendición baje y nos envuelva a todos.
Bien, nos quedamos entonces con esa oración. Solo le pido a Dios que la guerra no nos sea indiferente, que desde nuestros lugares podamos orar también y acoger el dolor de lo que están sufriendo. Les dejo un abrazo de paz y bien. Shalom. Cuídese, Padre Delio, para que lo tengamos la próxima semana, Sí es. que se recupere pronto. Y también elevar una oración, por supuesto, por todas las personas que están sufriendo, ya sea cualquier dolencia física, psicológica, emocional. Cuídense mucho, les dejo un gran abrazo, buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Chao, 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 chao. Chao. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.